días, alumnos del Colegio San José María. Hoy nos toca el quinto de secundaria, el curso de Educación Cívica. El tema de hoy es defendamos los derechos humanos. ¿Ya? La defensa de los derechos humanos. Vamos a comenzar con el tema los derechos colectivos de los pueblos originarios. ¿Ya? Primero, ¿a qué llamamos pueblos originarios? ¿Ya? Los pueblos originarios son los territorios que fueron ocupados por los primeros habitantes que se ubicaron en ese sitio. En algún momento de su historia fueron primero conquistados y luego colonizados por otros grupos humanos que se transformaron en la civilización dominante de aquel lugar. ¿Ya? Los pueblos originarios tienen sus propias lenguas, sus creencias, sus propias tradiciones, sus costumbres. Se relacionan con la tierra de una manera original y tienen importantes conocimientos vinculados con el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales que hay en su zona, en su sitio. Actualmente los pueblos originarios son una minoría nacional en países como Brasil, Chile o Argentina. Ya son la mínima porción de habitantes que hay. En otros países de América, la presencia demográfica de los pueblos originarios es mucho más relevante, como sucede en Ecuador, como sucede en Perú, en Colombia, en México. En cambio, en algunos estados como Bolivia y Guatemala, la mayoría llegan a ser grupos de pueblos originarios de la zona. Se ha luchado mucho tiempo por los derechos de estos pueblos, ¿no? Y el reconocimiento de los pueblos originarios. Ya hay documentos internacionales y en el derecho interno de muchos estados, de muchos países, las distintas comunidades comenzaron a ser reconocidas como titulares de derechos colectivos. Esto forma parte de los derechos de los pueblos. Es decir que, además de los derechos humanos básicos que tiene cada persona, cada población, ¿ya? Por el solo hecho de ser personas, le corresponden derechos fundamentales y por ser grupos originarios, se les reconoce de los derechos específicos como pueblos originarios. ¿Ya? Posteriormente se creó un foro permanente para las cuestiones indígenas. Está integrado por representantes de comunidades indígenas y expertos en estos temas. Su misión es analizar las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, el medio ambiente, la cultura, la educación, la sanidad y los derechos humanos de estos grupos. En septiembre del 2007 fue aprobada por la Asamblea General de la ONU la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que afirma el derecho de todos los pueblos a ser diferentes y ser respetados como tales. En muchas situaciones, la condición ciudadana de estos pueblos se ve afectada cuando se atenta contra sus derechos, como los siguientes casos, que muchos de estos casos los vamos a ver en este país. ¿Ya? El derecho a la identidad cultural, ser respetados en sus diferencias. Cuando no se permiten la expresión de sus manifestaciones culturales como danzas, expresiones artísticas, costumbres, etc. Hay algunos sitios donde se ha visto de que estas cosas, cuando estos grupos minoritarios van a pedir permisos para hacer sus expresiones artísticas y folclóricas, no los dejan, porque les dice que no es la zona, no es el sitio, o no corresponde hacerlo en tal sitio, ¿no? El derecho a la educación bilingüe intercultural. Hay que respetar su lengua materna. Cuando los niños de la Amazonía que estudian en escuelas públicas reciben clases con un idioma diferente al de su lengua materna, entonces ellos tienen derecho a recibir sus clases con la lengua materna que ellos tienen. Eso también es un derecho del cual se ha estado luchando constantemente. El derecho al territorio, ser consultado sobre el uso
de los recursos y territorio. Por ejemplo, cuando hay explotación minera, ya no se consulta a las comunidades indígenas y amazónicas sobre la repercusión que puede tener las explotaciones mineras en ellos, en su modo de vida, en sus recursos naturales que tienen. Y el derecho a la libre determinación, respetar la libertad para tomar decisiones, cuando no se respeta el aislamiento voluntario de los pueblos nativos y amazónicos, cuando se inmiscuye uno en sus territorios, sin pedir permiso, sin decir nada, con lo cual estamos rompiendo sus derechos, ¿ya? Entonces, esto en el Perú pasa mucho sobre todo con la minería ilegal, pasa mucho con los usurpadores de terrenos, pasa muchísimo en este país, ¿ya? Entonces tenemos que tener una objetividad en pensar en los derechos de estas personas que ya también han ganado muchísimo terreno a nivel latinoamericano para respetar los derechos de sus derechos. Bien, este ha sido el tema de hoy para quinto y estoy dejando una tarea para el otro día, para el otro martes. Por favor, cumplan con la tarea. Bueno, en mi curso personalmente quinto es el mejor salón, pero todavía hay uno o dos alumnos que no están cumpliendo con las tareas. Por favor, traten de cumplir. Y los que no dieron el examen, los que no me han entregado el examen, desgraciadamente, su nota, no van a tener nota en el examen, porque no me entregaron a tiempo, no me lo entregaron. Ya, junto al video, como siempre, les voy a mandar un pequeño folleto con la clase de hoy día, donde ahondan un poco más sobre lo que hemos tratado. Muchas gracias, alumnos, nos estamos viendo, cuídense mucho, éxito para todos. Chao.